izquierda, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha. Este programa contiene 3 personajes únicos y vulgares. Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas y debido a su contenido todos lo deben ver. Bienvenidos a otra entrega de la Rosca Derecha. Esta semana estamos el señor Casals, yo por aquí. La semana pasada tuvimos un conversatorio interesantísimo con nuestro amigo y colaborador Ariel, también con Invicta Men. Muy bueno, sí. Estuvo bastante bueno. Y esta semana, pues, aquí tenemos la agenda de la semana. Te aprendía. Hay candela por todos los lados. Oye, el mundo está en candela, compadre. El mundo está cogiendo fuego. Déjame ver cuándo fue que yo hablaba de... Ayer hablaba yo del tema de Irán, y yo sé que mucha gente ha construido en su imaginario, en su mente, que estamos frente a un hecho de buenos y malos. Y pudiera verse de esa manera dependiendo del criterio que usted tenga de bueno o malo. Pero en el caso del conflicto de Irán, Israel y Estados Unidos, que es más que un conflicto de Irán e Israel, es un conflicto entre dos formas de ver la vida, de vivir y de convivir. El problema de Irán es que Irán es diferente a la mayoría de países porque dentro del seno de ese país es parte de la esencia de ellos que quien no encaje con su forma de ver y vivir la vida puede ser merecedor u objeto de cualquier tipo de acción que ellos patrocinen. No solamente eso lo sabe bastante bien Argentina, que lo vivió en la década de los 90 con 2 atentados patrocinados por Irán, y lo sabe todo Medio Oriente, que la mejor respuesta que usted puede saber de cómo se lleva Irán con sus vecinos es que en un lío que no tienen que ver sus vecinos, a todos le ha dado su los puñita. vecinos le cayó a los vecinos que son amigos o aliados de Estados Unidos que tienen base, pero y a los que no son también. Lo que tú dijiste, la teocracia iraní, la revolución, porque Irán no siempre fue de la forma en que es hoy. Eso lo patrocinó Jimmy Carter, lo permitió, el presidente de Francia y el primer ministro de entonces. Lo fueron los permitieron 3 hacer. Que sacaron al Shah del poder. El Shah, que tenía una occidentalización de Irán, porque Irán no es un pueblo árabe, Irán es un pueblo persa, son farsi, que hay mucha distinción sobre eso, hasta tema cultural, sociocultural, identitario. Por eso Irán, como bien explica Alberto, hasta con sus vecinos, que tú dirías, no, pero todos son Medio Oriente. No son lo mismo. Todos son los mismos árabes. No, ellos no identifican el chiismo radical farsi, que es ese complejo, no complejo, porque el pueblo que lo ha sido tiene el derecho siempre de recordarlo, como lo hacen los italianos, como lo hacen los griegos, como lo hacen los mismos gringos. Ese identitarismo de imperio, porque lo fue. El imperio hace miles de años. Pues, oye, sí, pero fue el imperio más grande en su momento, la civilización más importante, desde la Mesopotamia hasta la modernidad, hay que decirlo. Ellos tienen su historia bien reconocida, identitaria, de que fueron imperios. Y al día de hoy, luego que la revolución toma, no patrocinada, pero diría permitida, porque se le permitió actuar beligerantemente. ¿Qué es patrocinar? No, patrocinar cuando yo digo, esto es lo que va, el líder es que va. ¿Dónde se reunieron Carter, el primer ministro británico, por eso digo permitida, y el presidente francés para permitir la caída del Shah? Y Jimmy Carter lo reconoce de que fue un error. En la isla de Guadalupe. De autodeterminación, que hay que decirle que el Shah estaba muy excéntrico, que es la tribalidad. Y sin embargo, miren cómo ha caído ese país hoy, cuyo lema de la revolución, para darle la razón a Alberto, lo que dice es que el motivo de la misma, que nace como el odio a Occidente y a la occidentalización, la pérdida de valores farsi o persa en el país, es la destrucción del pueblo de Israel. La revolución iraní nace bajo el esquema de que ¿cómo es posible que ninguno de los países de hermandad musulmana, ni de nosotros al lado, estén protestando contra la creación del Estado de Israel? Israel no puede existir. Y de ahí los infieles, que somos nosotros, y apóstatas, que son los sunitas, los yazidíes, los kurdos. Ellos, su referencia es de que o todo conmigo o nadie contra mí. O nadie puede existir. No, que tú no puedes existir. Tú eres un perro, tú eres un gollín, tú no sirves. Y están así que para tú poder convivir allá, no siendo chiita, tienes que pagar una duma.
que es como un impuesto. Para tú poder tener tu casa, tu negocio, o estar allá sin ser, tienes que pagar un idioma porque tú tienes los mismos derechos que todo el mundo. Ojo, eso no quiere decir de que Irán en su momento, sabiendo por dónde está rodeado, no haya sabido quizás navegar o ser más confrontativo. Por eso usaba proxies. No lo hace a título personal, siempre lo hace a nombre de Hamas, de Hezbollah, en Líbano. ¿Para qué? Para poder usarlo de presión. No fui yo, son esta gente, pero ¿quién da los cuartos? ¿Quién da las armas? ¿Quién da el financiamiento? Que han quedado terriblemente mal luego de que atacaran la base Diego García, una base a 4.000 kilómetros de distancia, demostrando que ya tienen capacidad de balística intercontinental, o sea que pueden mandar un misil al Reino Unido, a Francia, a España. Desde allá, cuando dicen, no, nuestros misiles no llegan más de 2.000 kilómetros, imposible, nosotros estamos en eso, queremos energía, no queremos enriquecimiento de uranio. Ahí está un ataque en la base militar de Diego García, que fue lo que puso a los gringos en chivo. Dijo, no, espérate, güey, se te fue la mano. Ese misil, y no es a mí que me amenaza, es a ustedes que le llega allá en Europa. Entonces, Irán, lamentablemente, es un país importantísimo, el más importante del Medio Oriente en su momento. Ahora Arabia Saudí, obviamente, en combinación con Israel, que le han declarado a Irán el cese total de cualquier tipo de relaciones comerciales y diplomáticas. Increíblemente, los países árabes, dígase EUA, Qatar, Kuwait, Oman, Brunei, Saudi Arabia, están apoyando a Estados Unidos, a Trump, y los países europeos, que son de los más perjudicados por esta situación ahora, que van a tener que bajar el chip para Putin o a Trump para el combustible. Eso es lo que han querido sacar el cuerpo de esta situación. O son los principales responsables. Mira, Trump ha dicho algo muchas veces, lo dijo en su primer gobierno, fue enfático aquella vez y lo ha vuelto a retomar en esta segunda oportunidad. Y es que los miembros de la OTAN tienen que hacerse cargo de los compromisos que ellos asumieron luego de la creación de este organismo. Le dijo tigre de papel. Estados Unidos, y no es mentira, sí, Estados Unidos se ha convertido en el guachimán de todos esos países, en el que le garantiza a ellos prácticamente la seguridad. Y ciertamente, ¿por qué uno encuentra en estos gobiernos como el de Inglaterra, en individuos como Macron, en hombres como Pedro Sánchez, una apatía, cierto grado, indiferencia, o cierto grado de indiferencia, porque ellos entienden, primero, que Trump está en un polo ideológico, que ellos alinearse con él los iguala, porque entienden que lo que está peleando Estados Unidos es alguien está tocando la puerta, por si acaso. Sí, o hay un gallo escondido. Exactamente. O hay un pájaro escondido. El asunto que alinearse con Trump es ideológicamente igualarse a él, y eso no es así. Hay dos realidades distintas. Una cosa es el espectro ideológico donde se encuentra Trump, que para mí Trump puede tú ubicarlo donde tú quieras. Todo va a depender del momento y el contexto. Y otra cosa muy distinta es lo que como Occidente todos nosotros representamos sin importar en el espectro ideológico que nos encontremos. Exactamente. Y eso es importante que la gente lo diferencie, porque yo decía ahorita que muchos entienden que quizás lo que está pasando en Irán es un conflicto de buenos y malos. No, es un conflicto de quienes quieren vernos muertos a nosotros. Si no hacerles nada, simplemente porque no somos parte de la creencia. De quienes quieren vernos muertos a todos, no a algunos. Tú el que no acepte lo que ellos buscan imponer, muerto. Exacto. Y tú dices, bueno, de Irán para allá. Pero son 8. No, el problema es que esto no es una cuestión de población, porque esto no es un sentimiento del iraní común. No, es un tema de teocracia. Esto es una cuestión ideológica de quienes ostentan el poder, de quienes administran la fuerza, de quienes tienen el control de los medios de producción, de quienes deciden el rumbo que toma la vida de la gente en ese país. Es una cuestión de los de arriba. Pero en Occidente posiblemente sea el mismo conflicto. Los de arriba contra los de arriba, pero igual. Cuando Alberto habla de Occidente, bueno para calcular, porque cuando se habla de Occidente, hablamos de que Europa tiene valores occidentales. Sí. Cuando hablamos de Occidente, no estamos hablando de un tema nada más de geografía pura, sino de valores grecorromanos, es decir, valores civilizacionales fundacionales. Israel lo que diga más a Europa
y América. Israel encaja más con la forma de vivir y pensar occidental que con cualquier otra 10.000 forma de vivir que 10.000 les veces. rodee. Como lo hacía Europa antes. Pero hoy en día Europa está islamizada. Está totalmente ocupada. Donde el nombre más común en Alemania, que antes era Kant para un varón hombre, hoy es Mahoma. Mahomet. Entonces, tú dices, no estoy relajando. O sea, el nombre más común que aquí era Pedro, ahora se llama Pie. Usted va a decir, espérate, güey, eso es una forma de referenciación identitaria. Europa está totalmente desoccidentalizada, por así decirlo. Cuando Alberto habla de Occidente, estamos hablando de los valores. No, y tú estabas hace poco en Europa viviendo tu vida rica y nos puedes contar un poco Oye, de hace un par de semanas que tú estuviste por allá. Trabajando como un perro, trabajando, y ahí me di cuenta más que nunca de lo desoccidentalizada que está Europa, tanto en el término socioeconómico normal como en el tema cultural. Y está llegando a Estados Unidos. Cuando tú ves que en Nueva York ya hay un alcalde abiertamente musulmán que está imponiendo reglas y que, por cierto, le ha cambiado el juego a mucha gente que oye, esto no era así, se le ha cambiado la careta. Pero eso, cuando hablamos de Occidente, es de los valores que dieron luz a la civilización de convivencia. Para bien o para mal, con muchos defectos que tiene la jodida democracia y Occidente, como hemos tenido. Tantos defectos que por ser tan permisivos que han pasado tantas cosas. Pero no menos cierto de que ha sido el resultado de la fórmula de mayor avance civilizacional en los últimos 10.000 años. O sea que ha funcionado. Al punto de que América ha tenido que ir a rescatar a Europa 2 veces. Esta será la tercera. Y Medio Oriente, que ha tenido historia mucho más amplia que nosotros. Te estoy hablando la civilización comenzó por ahí. Como te digo ahora, en Mesopotamia y Babilonia empieza la civilización primero que nosotros, desde la escritura cuneiforme, desde las matemáticas, desde la astronomía. Medio Oriente ha sido de los países más civilizados. De las regiones. Pero no han evolucionado. Donde la gente todavía ahí anda dando latigazos y imaginen camellos, que no es por mal porque es su cultura, uno respeta eso. Pero digo que no han dado ese paso trascendente de evolución, de convivencia, demasiadas reglas todavía muy teocráticas que tú dices que en el mundo 7 serían obsoletas, pero esa es su forma de vida, quizás previniendo tanta libertad para que no se le vaya de la mano. Mira, mucha gente se pregunta, pero ¿por qué si Irán estaba tranquilo? Dirán algunos que ven la noticia y ven nada más lo que tranquilo sale en la noticia. ¿Por qué si Irán estaba tranquilo? ¿Por qué van y lo molestan, ahí lo punchan? Y les meten 200 bombas en menos de mediodía? La gente olvida que Trump ha tenido no uno, no dos, 4 intentos de asesinatos directos. Y uno casi lo consigue. Y una amenaza constante de matarlo desde su primer gobierno de parte del ayatolá, que era el anterior, el que le dio. No, Ali Jimenez, que recuerda que incluso dijo, cuando mató a Soleimani, Trump, al jefe de la Guardia Nacional, le juramos que pagaremos 2020. Lo que sea venganza para matarlo. Y se han descubierto lazos de soldados de Hezbollah que habían pagado financiado para ir a someter movimientos y gente para llamar a Trump. O sea que es una amenaza real. Entonces, yo veía un análisis de alguien que decía, Trump, que es un tipo, miren, yo a veces sueno como si fuera fanático de Trump. No lo soy. Me gustaría hacerlo porque sé que los fanáticos de Trump, tengo uno al lado. Y me consta que me ha costado mucho. Ven la vida de una manera muy distinta, pero no es malo serlo. No creo que Trump encarne todos los males del mundo. Yo creo que Trump lo que ha hecho es derrotar un sistema y ese sistema se siente herido y por ello tal vez de alguna manera uno está sometido a un bombardeo constante. Exactamente. De programación para ver todo lo malo a través del personaje. Pero volviendo a lo que hizo Trump. Trump se tomó la amenaza en serio y golpeó primero. Golpeó bien y golpeó mejor porque consiguió el objetivo. Y hay algo que tal vez mucha gente no ha dicho, no le ha prestado atención, y es que Trump ha abierto la ventana para la negociación, pero una negociación real. Y yo soy de los que piensa que con esa gente que está en el régimen ahora no hay posibilidad de negociar nada ni ningún acuerdo. Lo que tiene que darse allí es la extinción total del régimen
que ha secuestrado a Irán por 47 años. Es lo que yo, como un incauto, conocedor de poca profundidad de los temas que allí suceden, pero yo tengo algo claro, porque uno ha leído un poco, es que a los enemigos, cuando tú le das la oportunidad, Mira, muchacho. cuando tú le das una brecha, Si no, te comen vivo. aplástalo, como decía Patton, aplástalo hasta que no se sienta más, porque si lo daste vivo, el que puede terminar por la vida eres tú. Como tú mencionas eso, ¿quién le dio 7 billones de dólares Obama. al régimen iraní para que estableciera los planes de seguimiento al tema de la planta termonuclear, dígase para energía, que nunca se demostraron, que permitían la entrada a los científicos para hacer el peer-to-peer, para revisarlo paso a paso, nunca le dieron el acceso? ¿Quién le devolvió y le quitó las sanciones de petróleo, los Biden, a Irán, dándole prácticamente mano abierta, y pudieron conseguir objetivos del enriquecimiento de uranio ya casi 60 kilos? Eso no es para energía. La energía se usa para 30, 35 kilos, 60 kilos. Ya tú estás buscando una bomba. O sea, para que la gente entienda. No, si tú el y vecino fuentes al lado, de inteligencia señalan que ellos tienen uranio lo suficientemente enriquecido que le da como para 4 bombas. Imagínate tú. Pero no, Estaba leyendo eso. Imagínate hace un unos loco. días. Vamos a decir algo. Tú estás en tu casa y hay un loco que está en la esquina de la casa, al lado del colmado, con una escopeta. Y ahí están pasando los niños. Pero le faltan los cartuchos. Y le faltan los cartuchos. Mierda. Y el loco está, mira, con la escopeta y están los niños jugando. Coño, no joda con el loco porque el pobre está ahí. Nadie joda con el loco. Pero el loco empieza a hacer cartucho. Y tú, mira, yo vi al loco que te hace unos cartuchos para el Le puso unos cartuchos. Sí. ¿Qué? No puede ser. No, pero hay que llamar, espérate, al jefe de la comisaría. Y tú llamas al jefe de la comisaría, pero dice, no, pero es lo que él está haciendo los cartuchos, pero no sabemos si lo va a usar. Son de salva. Hay que ver. Coño, pero el loco ya ha hecho 5, lo está cargando. Mira, probó uno, ¡pam! Funcionó. No, pero entonces tú vas a esperar que el loco termine de hacer todos los cartuchos. Cuando sabes que es a ti que te va a caer, o a un hijo tuyo que le va a caer. No, yo le exploto los cartuchos antes. Mira, y eso se hizo con consenso de todos los países de la hermandad abrámica. ¿Cuándo comienzan las pruebas y el enriquecimiento de uranio de Irán? Ese programa, recuerda, empezó desde el año 2000. ¿Quién le suministró a Irán parte del material con el que está enriqueciendo uranio? ¿De dónde vino? Bueno, ahí se habla incluso está de Venezuela, para que tú sepas. ¿Quién era? Se habla de Venezuela. ¿Con quién? En la planta de Tucumán. ¿Con quién andaba Venezuela acostándose como puta barata del cabaret en 2006, 2007? Con Ahmadinejad. Ahmadinejad, que era el de los hombres más fuertes del régimen, presidente iraní, y de los tipos que más cuarto le metió a Hezbollah y Hamas. Al punto incluso de que... ¿Dónde hay una célula de Hezbollah instalada en Venezuela? Bueno, tú me haciendo preguntas, dando respuestas en Venezuela. Y el uranio enriquecido que se encontró, porque el uranio tiene una firma mineral que se sabe de las regiones que viene, igual como los metales raros, saben en qué nada más va lugar en el mundo, y por su radioactividad se sabe a cuál pertenece o no. Y se sabe que vino de Venezuela. Se sabe que vino de Venezuela. ¿No sabes lo peligroso que es eso? ¿Partirle el culo a Maduro fue un tema de petróleo o un tema que No. va alineado con lo que está pasando en Irán? Eso fue parte de la estrategia para garantizar primero los suministros activos de petróleo, que no lo vayan a quemar, ni el uranio lo vayan a botar. Aseguraron Venezuela y ahora están dando Irán, precisamente. Eso fue estratégicamente, porque en orden de emergencia, ¿cuál iba primero? Otra pregunta. Irán iba primero por No, emergencia, pero había que quitarle la pierna primero para que no corriera. Otra pregunta. ¿Las acciones de Trump son caprichos de él como individuo o eso obedece? El que no entiende mucho eso de política gringa, que saben todo y saben que hay un tema de supervivencia, no, trasciende lo de un presidente. Si tú dejas que esas armas se produzcan o se hagan, porque Trump le dio el ataque quirúrgico con el B2 en julio del año pasado. En la planta de Natanz, en la planta nuclear. ¿Por qué? Un mensaje, es un búnker subterráneo de que sabemos ya sabemos lo que tienen. Por eso los chinos no han dicho nada, los rusos no han dicho nada. Porque, coño, Irán, el niño loco del barrio que está jugando con cartuchos. Porque fíjate algo, Corea del Norte tiene arma nuclear. Corea no tiene un arma nuclear. Ellos no han dado pie con bola con los misiles balísticos. No ha podido, pero tiene su arma nuclear. Ahora, ¿tú has visto a Kim Jong-un inventando? No. Dije, mira, No, vamos a mandarle.
Recuérdate que en el 2017-18 más o menos, Kim Jong-un amenazó a Estados Unidos, ¿no? Y a Japón, y Trump escribió un tweet. Si ustedes quieren saber lo que es todo el poderío militar de Estados Unidos, ustedes lo hacen. Tienen Que un tengo bombardo. una armada nuevecita y loca por usarla. Y no, que lo que llega ese misil allá te explotaba, pero todo el mundo sabe que el Corea del Norte el perro, el pitbull de los chinos, que lo usan para hacer. Te voy a decir la bomba, pero los chinos no le permiten ni usar la bomba sin permiso, cállese la boca. Y Trump fue allá a la DMZ y recuerda, y históricamente se dio la mano con Kim Jong-il en la línea desmilitarizada. Y eso me nunca ha vuelto a joder con arma nuclear, no ha vuelto a joder con nada. Pero los iraníes activamente, tras perder la relevancia que habían tenido en Medio Oriente, la han querido ganar a bombazo, a tiro. Y en América, el error más grande de Irán fue meterse, en América Latina. Meterse aquí en Venezuela, en Paraguay, en Brasil, en la triple frontera, manejar todo el tema del tráfico de droga para la venta y financiamiento de lavado de terrorismo y los misiles de Hezbollah, de Hamas, y meter esos grupos para acá y para Haití, fue el error más grande que hizo Irán. Porque ya Pero entonces ese expansionismo le tocó la puerta a los gringos. Hay otra pregunta que tiene conexión con lo que pasó hace un par de semanas en Irán, y es, nosotros vimos una de las jugadas de contrainteligencia más brillantes que yo he podido leer, parece sacado de una novela, lo que hizo Trump con Tucker Carlson. Con Tucker, yo lo mencioné. Tucker Carlson, por mucho tiempo aquí nosotros lo ponderamos positivamente. Cuando él salió lo respeto y admiro hace mucho, unos 3 o 4 años de Fox, y uno se preguntó, siendo el presentador estrella, el prime time, papá, era número el uno. tipo que acumulaba 5, 4, 4.5 millones de televidentes diarios en un canal de cable, Sí. cuadruplicando canales de televisión abierta en audiencia. Tucker, que era su comentarista estrella, que había sobrepasado al que estaba antes que él en ese horario, que era Bill O'Reilly, aunque Bill O'Reilly a nivel de acumulación ha sido el más exitoso de la televisión noticiosa de los últimos 50 años en ese horario, a nivel de producción de dinero, acumulación de audiencia, etcétera. Pero Tucker lo heredó y él pudo levantar y construir una gran audiencia. Y estaba en un momento prime. Y uno se preguntaba, pero ¿cómo una cadena como Fox, que tiene un dominio en la audiencia? Miren, cuando a CNN lo ven 500,000 televidentes, a Fox lo están viendo 5 millones. Búsquese la dinastía de los Murdoch. Cuando a Fox le están viendo 4.5 millones, lo que más se le acerca, MSNBC, que es la segunda cadena de noticias por audiencia actualmente en Estados Unidos, llega a 1.600.000, 1.800.000, quizás como mucho. Entonces, ese tipo en su prime, los Murdoch lo sueltan, lo sacan. Sí, pero además de dominio. Y hubo muchas teorías conspiranoicas. Sí, esa. Pero es el mismo, No, porque él pudo aceptarlo. Y no, pero él mismo se refirió a eso. Él dijo que eso no tuvo nada que ver con ello, porque yo soy honesto y debo decir la verdad. Tucker nunca atacó lo de ese tema. Ese tema él nunca lo atacó. Al contrario, él hizo lo contrario. Él decía, es que no hay evidencia de que haya sido así. De hecho, están los videos por ahí. Y es cierto, él no se refirió directamente porque no puede, porque tiene contratos firmados que se lo impiden, acuerdos de confidencialidad, pero ciertamente lo ha dejado entrever ahora. Yo entiendo que viendo en lo que él ha mutado y en lo que ha devenido últimamente, y con lo que pasó con él, de que Trump lo le utilizó dio prácticamente. Exactamente, y esa fue la información que sirvió para hacer que los iraníes se confiaran, y que el ayatolá, que dormía en el piso 45 bajo tierra, pues se reuniera en el piso. Le digo, no, tranquilo, que está negociando, pero oye, vamos a te puede comer esa comida tranquila. Garantícele esto. Hay que entenderlo. Tucker viene desde el 7 de octubre, que pasó la narrativa con el tema de los judíos, y ha dado un cambio desde antes de noviembre, donde le dicen Tucker Carlson ahora, porque Tucker Carlson, sí. Incluso recuerde que me pareció muy extraño de que él fue a entrevistar al embajador Mike Huckabee en Israel y supuestamente lo detuvieron en el aeropuerto, que no pudo ingresar. Y yo dije, coño, y los judíos se van a atrever a parar y que a Tucker Carlson, de que armar un lío con el equipo de las cámaras, que revisarlo, a Tucker Carlson, que al lado al revés, ese tipo lo van a recibir como un rey, precisamente para evitar que hablase o dijese algo que no era. Y en el aeropuerto, que él no llegó a salir del Ben Gurión, él llegó a hacer entrevistas dentro del aeropuerto y de ahí se fue de una vez para Qatar, donde le tiene una casa que le regaló el emir de Qatar, que no está mal. Pero el tema de Tucker es que
en Estados Unidos, para tú fungir de agente extranjero, tienes que registrarte. Lo que se llama el FOIA, que es Tú has hablado de eso aquí. Sí, que Foreign Organization Registration Act. Para yo defender cualquier organización de fuera, si yo soy americano, tengo que registrarme para que la gente sepa que mis opiniones, aunque sean mis opiniones, están sustentadas Interesadas, en sí. un trabajo o en una contratación que yo estoy realizando como trabajo, no como expresión personal de libertad de expresión. Es un tema delicadísimo, vaya, porque el lobby es muy fuerte. Entonces, Tucker empieza a cuestionar muchas acciones del tema de Israel, que está bien, y yo estoy de acuerdo con eso, porque una cosa es cuestionar el gobierno de Israel y las acciones de ese gobierno, y otra cosa es cuestionar ya a la gente, al pueblo judío. Son cosas muy distintas, hay que saber también diferenciarlas. Porque la gente quiere mezclar lo mismo. Digo, no, atacó al pueblo judío, no, yo ataqué al presidente de Israel por esto y esto y El esto. primer ministro, el señor Netanyahu. El Benjamín Netanyahu. ¿Qué pasa? Tucker empieza ya, incluso recuérdese cuando empieza el primer ataque que se le dio a Irán, que hizo Estados Unidos. ¿A quién entrevista Tucker? Al presidente de Irán. Y diciendo que no, desmintiendo que no había armas, que esto. Para tú conseguir una entrevista con el presidente de Irán, siendo de un medio extranjero y de un tipo. Tú tienes que estar muy clear. Tú tienes que estar muy pegado, pero pegado, porque mira que pegado no, pegado está cualquier pendejo. Si la más que te paren en Israel, pero te dejen entrar a Irán a hacer una entrevista, ya tú sabes, ¿no? ¿Verdad? Tucker cuando yo también entrevistó llegó a Putin, que no es algo extraño, ha entrevistado líderes muy, muy radicales, eso hay que dársela, pero esto por el momento se pareció muy extraño. Desde ahí la CIA empieza a darle seguimiento a Tucker, que es un ciudadano americano, que viaja, que tiene su trabajo, pero reitero, nunca se registró como agente extranjero, Y que sigue la investigación y activa. que siga la investigación activa, podrá decirlo. Tucker Todavía no se ha llegado a... Él se puso adelante otro día, dijo que revisar sus mensajes, que si habló con el Ayatollah, con el hijo. Amén. Incluso ahí se habla Te de quiero preguntar algo del hijo del Ayatollah. que también hay, en esa conversación en que se sabe, que le dice que parece, Tucker le dijo que usaran esa carta, al Ayatollah le da vergüenza de que su hijo, eso fue antes de que lo mataran, de que lo asumiera, de que el hijo era maricón. Y el Ayatollah no lo tenía ni siquiera pensado para que El mismo Ayatollah decía, mi hijo no está capacidades por todas las cosas personales que arrastra, y yo no quiero nombrarlo. Lo que pasa es que Irán, tocaba de un dato ahorita importantísimo, creo que la gente no está viendo, ni la prensa tampoco. En Irán ahora mismo hay un secuestro de autoridad. Ayer en Pakistán, voy a dar la primicia, se reunió Marco Rubio. Búsquenlo. Sí. Aunque eso no va a salir por el avión, por la trayectoria. No, pero lo de la imagen del avión se hizo viral ayer. Del Air Force, el Air Force que fue a Pakistán en la noche. Y se reunió con la delegación de Al-Galabi. Al-Galabi es el jefe del parlamento iraní, que está en amplia, tuvo que echarse para atrás. Dijo, no estamos en acuerdo, pero estaba en Pakistán también negociando. Porque la queja es de las autoridades elegidas, por así decirlo, dentro de ese esquema, que reitero, Irán tiene un presidente. Tiene un parlamento. Tiene un parlamento, tiene un jefe portavoz, que es como el jefe del parlamento. Y tiene una estructura administrativa como cualquier país, pero ¿por qué que el la presidente última no ha hablado? decisión la tiene siempre el Ayatollah y el número de Ayatollah, que son los Quds, que es la Guardia Revolucionaria. Que es la personal de él. Ahí es que está el detalle de por qué hay un secuestro de poder. Los Quds no están confiando en el parlamento, ni confiando en el presidente, ni en autoridades, ni en nadie. Los Quds por eso tienen la necesidad, para que la gente tenga una idea, de que hay un Ayatollah. Esa guardia tiene más o menos 150,000, 180,000. No, y son del carajo, un tipo entrenado, coño, hasta los cojones. Una vaina. ¿Cómo que se llama el tigre eso se formó entre la guerra de Irak e Irán? Que fue una guerra proxy. Tal vez la gente no entiende lo que es proxy. Sí, fue una guerra proxy. Una guerra proxy es... Dos países grandes pusieron a esos dos chiquitos a pelear. A esos dos a pelear. A ver. Y se desgastaron ahí. Dejen esos malditos locos. Literal. Que se consuman. En el proceso, Saddam Hussein se dio desgastado ya, se replegó y Irán terminó ganando la guerra. Sí. Luego Saddam Hussein, desgastado y económicamente mermado, toma la infausta decisión a finales de la década del año 90, toma la infausta decisión de invadir Kuwait.
Sí, ahí con el Cuando tema él del invade petróleo, para Cuba, joder a los gringos que lo dejaron solo. exactamente, cuando Exacto. invade Cuba y los americanos le dicen, fulano, En un día deja de estar jodiendo que tú sabes que tenemos los juegos pesados. Desert Storm, tormenta del desierto. Él siguió para adelante 3, 4 meses. En enero, tormenta del desierto. Le di Año en 91. 2 días saliendo. Le dieron con todo. Saddam Cuba es un Hussein- aliado protegido de los Saddam Estados Hussein Unidos. se repliega, los gringos lo dejan quieto, le dan una serie de, le imponen una serie de penalizaciones a nivel internacional. Y Hussein sigue ahí hasta que él cruza el lindero de nuevo, el ataque que fue infructuoso de asesinar a Bush padre. Sí. ¿Lo recordará eso? Sí. Y entonces eso trajo uno más aguazo que le mandaron a dar, que te dijimos que te quieto. Date quieto Y ahí. él siguió, jode. ¿Qué pasa? Que así como hemos visto un cambio doctrinario en la forma que Estados Unidos se maneja respecto a su vecindario, que lo tenía descuidado desde la década de los 80 en Latinoamérica, con el respecto a Saddam Hussein y Medio Oriente, hubo un cambio doctrinario de Estados Unidos y de los grandes poderes del mundo a finales de la década de los 90, mediados de los 2000, porque empieza la radicalización mientras estuvo dentro de las fronteras de los países árabes, no fue problema. Pero Porque cuando salió el de ahí- radicalismo islámico comienza, ¿cuándo comienza? Bueno, comienza en el momento mismo en el que estos países empiezan a meterse en lleno, a interferir y a intervenir, y empieza a echar raíces y a extenderse dentro de la región. Está la historia del asesinato del presidente, de los presidentes egipcios que asesinaron. Está todo eso que se da en ese contexto de más de 30 años. Argentina, Pero tú lo mencionaste a también. principios de los 90, que porque lo recuerdo bastante bien, ya empieza a preocupar que ese radicalismo pudiera llegar a Europa. Y esa preocupación a Europa y a América. Mira ahí. Y la preocupación fue real. Y yo recuerdo la entrevista a José Francisco Peña Gómez en el año 93, en el programa Revista 110 con Julito Jacín. Había sucedido un atentado a un autobús de turistas israelíes en el Cairo, donde varios terminaron, creo que hubo 11 muertos. El número no lo recuerdo ahora, pero fue uno de los primeros casos donde empezó el yihadismo a llamar la atención, finales del 92, principios del 93, Porque más o menos. primero empiezan atacando a los judíos, a los israelíes. Pero A los después ya israelíes, fue a cualquier Pero que se vuela a da Occidente. esto, y Cualquiera que en vuela a esa Occidente. conversación, Peña Gómez le dice, yo creo que es importante porque es una conversación que todavía por estos predios no se tienen, pero que ya en Europa está establecida, dice Peña Gómez, sobre todo en Francia, que hay una gran comunidad En ese musulmana. tiempo, señores. Estoy hablando de hace 33 años, Señores, para que la wow. gente tenga idea. Oye, sería bueno buscar el video. Dice Peña Gómez, le dice, hay que ponerle atención al tema del yihadismo islámico porque es el problema que vamos a ver crecer a futuro. 1993, Brillante. Peña Gómez muere en el 98, no llegó a ver los ataques del 2001, no llegó a ver los ataques del 2005, no llegó a ver lo que sucedió a partir de la década de los 2000 y cómo eso empezó a convertirse en un El mundo problema cambió. horizontal, que eso desde Asia hasta América, por todas partes, África, por todos lados. Esto es un problema que de verdad se convirtió en un problema de dimensiones astronómicas y no ha hecho más que seguir creciendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Bueno, hay una combinación, un tema cultural, religioso, político Y económico. y económico, Fue económico también. mezclado. Y tú no es verdad que un tipo te avise a ti, te voy a partir el culo y que tú vas a dejar que te lo parta. No, Entonces, esa es normal. la razón. La principal razón es, primero, que Irán es una amenaza real. No lo vean como un poema, no lo vean como un país ambicioso romántico, no. que quiere controlarlo todo Estados Y más Unidos. importante que eso, cuando tú ves alguna en materia de seguridad y defensa, las amenazas se evalúan dependiendo de los actores. Dígase, si Barbecue me amenaza, tipo tu huevo. este tipo amenazó. Ahora, si me amenaza a mí Xi Jinping. Xi Jinping o el mismo Kim Jong-un, yo digo, espérate. ¿Por qué? Porque la Tiene amenaza mide por capacidad. el actor. ¿Qué pasa? Que hay que tener 3 condiciones. Primero, capacidad. ¿Tiene capacidad Irán de llevar un plan de ejecución contra el presidente Trump? Sí. Segundo, medios. Tiene los medios. Claro Irán, que sí. dígase Le económico, sobran. logístico, operativo,
para tener incluso sleeper cells, células durmiendo en cualquier parte de los países para activarlas. Claro que tienen los medios. Y tercero, motivos. Tiene motivos, le sobran los motivos para mandar un mensaje al mundo, darle un cuñazo. Cuando tú ves que se atreven a desdecir que el presidente nos dice, estamos en negociaciones con las autoridades de Irán y estamos hablando de esto, y ellos saltan a decir lo cursos. No, eso es mentira, no hay negociaciones. Para no verse bien, para provocar una confrontación más agresiva. Reitero, como que dije, lo que está pasando en ese país, y es que el último eslabón del régimen se está agarrando porque tienen las autoridades secuestradas. Por eso los Quds obligatoriamente necesitan un ayatollah. Aunque el tipo esté muerto, el otro salió un meme que como el tipo no apareció, lo pusieron en una caja de cartón. Y la foto con el cartón de que mírenlo aquí, ayatollah, lo iraní. Porque el tipo no aparece. Dicen los servicios de inteligencia de varios países, incluido Israel y Estados Unidos, que está muy herido. Dice que muchos dijeron que él fue víctima de un bombardero, eso seguro, que perdió una pierna. Muchos dicen que murió, otros dicen que no, pero él no ha aparecido. No ha dado ahora, respecto al hijo del ayatollah, que tú no lo terminaste de decir ahorita. El tema de que el tigre, porque hay una historia que publicó el New York Post. Y su papá lo sabía en la conversación. Que publicó el New York Post, que cuando a Trump le dijeron que el tipo era. Se explotó de la risa. Se explotó de la risa, coño. Pero no porque sea homosexual, sino porque es una pantomima en sí misma. Es una contraparadoja, es una no vean una ironía, es una ironía propia. Sáquense de la cabeza, porque el hijo del ayatollah, es que en esto, el tema cultural, para tú poder entenderlo, es importantísimo que tú te deshagas de cómo ves, de cómo construyes la idea. No es que sea gay, no es que sea la vaina gay, es la ironía de quién es la figura, de cómo se sabe y en qué circunstancias. Y que el papá lo sabía. Y que el papá lo sabía, que hay en un país donde es penalizado la homosexualidad. Y el papá lo sabía al punto donde dijo que no quería que en caso de su fallecimiento, que hiciera la lista, su hijo no estaba contemplado como sucesor. Lo que pasa fue que por usar a Tucker y confiarse, reunieron a toda la línea asesoral en una sola reunión para hablar de los posibles cambios y las negociaciones. Y ahí le llegan a todito. Los cursos no le quedaba a nadie. Y buscan a este muchacho, que es obviamente soltero, no tiene descendencia, precisamente por las condiciones, es fácil de maniobrar, nunca ha visto poderlo, el papá lo tenía siempre excluido. No, y dicen de que el tipo es intenso y que pone a los guardias que lo cuidan de vuelta y media. Bueno. Porque de verdad que uno lee de todo, de verdad. Eso no te sabría decir. Eso está publicado en el New York Post. La fuente que yo pienso que es un secuestrado del poder. Dicen que los servicios de inteligencia informan que el tipo es intenso. Le gusta que lo cuiden bien. Que le gusta que lo cuiden bien. Y lo bañen y lo cambien. Sí, que tiene esos guardias de vuelta y media. Aquí hubo un caso de un alto cargo del Estado Dominicano en una época determinada. Yo conozco eso porque en esos años que esto sucedió, un amigo trabajaba en ese entorno y ese alto cargo del Estado Dominicano hace muchos años, hace más de 3 décadas, que esto sucedió. Él reunía 2 veces al año, él renovaba su guardia. Entonces, la guardia ejecutiva, la guardia personal. Sí, y él personalmente seleccionaba a los nuevos integrantes. A los nuevos integrantes, sí, eran tipos que cumplían con ciertos parámetros físicos. Ni los naziarios, él lo revisaba abajo, arriba. Y te estoy diciendo a ti que eso no me llega a mí de Juan Trucupey, que no, es una persona que yo sé, porque es una persona muy cercana a mí, que fue muy cercana a esos círculos de poder, que él lo contaba. De hecho, es una fuente militar. Imagínate, entonces, que sabe todo. Entonces, te cuentan eso. No tiene nada de malo. Miren, en este país, aquí el que quiera ser pájaro y funcionario público lo puede decir sin problema, ya que eso no es un tema. Yo creo que está demostrado en la última década completa de que en República Dominicana no hay problema con eso. Aquí los que se encargaron de democratizar eso en los medios de comunicación y a nivel horizontal en la población fueron los dueños del circo. Mira, buen dato. Que se encargaron el término no me gusta, de normalizar, o sea, mostrarse sin ningún tipo de morbo, tal cual ellos eran.
Porque aquí uno veía a las locas en televisión y decían, no, pues yo estoy enamorado de una mujer. Ajá, mire, por favor. Pero los dueños del circo, tanto Ali O como, sea, ok, ya entiendo. como Enrique, no tuvieron problemas, se mostraron transparentes, honestos, frontales, cambiaron la forma de hacer crónica y esa conversación cambió en República Dominicana. Y yo creo que hoy a poca gente le importa un coño, y estoy muy seguro de eso, le importa un coño con quien usted se acueste si usted es competente en lo que usted hace. Ahora, porque estoy aquí haciendo un símil, tratando de romper la diferencia cultural. En República Dominicana, por muy prejuiciado que esté el individuo, hay un rango, aunque sea pequeño, de aceptación a ese elemento. Sí, aquí al revés. Aquí En ya Irán no. No, en Irán no. Al En revés. Irán no. Y mucho Allá menos. con miedo. Y mucho menos a ese nivel. Tú estás loco, que el Allá mismo papá te arriba. mata, pero ven acá. El Corea del Norte, el hermano manda a matar al hermano así, por vaina menos de eso, o manda a matar a un tío porque faltan ni que 2 balas, una inauguración. Esos son temas exactos que se tienen eso. Pero ese papá que reconoció la situación y que el niño era excluido precisamente de todos los actos públicos para... El niño no, porque es un tajalán como Tajalán de 57 de 50 años. Es decir, que el niño no, 57. un viejo del diablo. Pero era excluido precisamente por eso. Y allá eso es un tema que pesa mucho. Porque, coño, el hijo de allá tola. Entonces, cuando se da esta situación ahora de que no se sabe si el tipo está vivo o muerto, si él es la autoridad o la autoridad de Galavi, ¿con quién negocio? ¿Quién maneja? ¿Por qué todo esto? El ejército iraní no ha salido a las declaraciones. Pero recuerden que hay que entender que el ejército es una cosa y la Guardia Revolucionaria es otra. Los Quds son una guardia presidencial, como dice Alberto Directa, responden solamente a un esquema. Es como el CUSEP aquí y el ejército aquí. El CUSEP tiene una autonomía propia. No depende del ejército. Incluso puede pelear contra el ejército, que se ha dado los casos. Con la toma de Palacio aquí, que el ejército, la Guardia Presidencial ha tenido que defender Palacio contra el propio ejército. Entonces, los Quds son los que llevan la voz cantante de un lado, que lo que quieren buscar la confrontación, los que están cobrando el dinero de los peajes y los que están llevando los elementos subversivos y los que están llevando, los que tienen la información de todo el tema balístico y misilístico de Irán, que no lo tienen las autoridades parlamentarias. Entonces, ayer se dio una negociación importante en Pakistán, que me pareció también extraño. Fíjate cómo eligen el lugar para negociar. No fue a la India, no fue a Arabia Saudí, no fue a Qatar, ni a Emiratos Árabes que fueron, a Pakistán. Coño, recuerden que Pakistán es enemigo histórico de la India y es mucho más islamizado, como a no decirlo así, no, menos aliado de Occidente que el otro. En Pakistán fue que agarraron a Bin Laden en Abbottabad. ¿Se recuerdan? Hay una película que cuenta esa historia, que uno habla de películas y a veces las películas exageran tanto la realidad, pero a falta de un documental suficientemente creíble, esta película que cuenta la historia, una vez hablamos de ella, de cómo Zero Dark Thirty. el trabajo de inteligencia que se hizo y cómo de película. esa tipa, esa operativa analista de la CIA. De la CIA, analista, ella confió en su fuente y dijo, ese es el tipo. Ahí es un complejo techado, ¿Y cerrado. tú sabes cómo el tipo lo descubrieron? ¿Cuál era la mecánica? Él tenía una computadora que no se conectaba a internet. No, mandaba un USB a otro pana. Exactamente, y había un pana que tenía un celular. Al pana le cambiaron el celular. Diablo, no sé cómo lo hicieron. Le dieron un celular pinchado y por el celular pudieron establecer, creo que por los patrones de la voz, si no me equivoco. Oigan eso. Que ese era el tipo. Y en un descuido con uno de los satélites, salió a caminar, no salió fue. a caminar y dijeron, por la altura, un 90% ajá, de seguridad que ese es él. Así mismo. Y con esa, sin la certeza al 100%, y miren que los americanos no trabajan con márgenes amplios, un 90% es un margen todavía que demasiado amplio. Demasiado amplio. Ellos fueron y le partieron la psiquitrilla a Bin Laden en el 2010, fue verdad, para mayo por ahí. Sí, el 2 de mayo. Y le partían la psiquitrilla a Bin Laden. ¿Qué sucedió con la muerte de Bin Laden? Miren. Ahí en Pakistán, recuerden. En Pakistán, ahí hubo, eso trajo hasta una crisis política en el país. Sí, el tema hasta del cuerpo, que si se iba a la sepultura, que si le enseñaron que si no. Al fondo de las Marianas lo ondearon con un blog.
Una foto del presidente, maná. Y Correcto. ya. Pero Y listo, este es el muerto, míralo aquí. es que no, pues lo martirizaban. Y chulumplum para el fondo de la Mariana. Dicen que en el fondo de la Mariana. Lo que está. martirizaban, sí. Para sí. para que no haya una tumba donde visitarlo, que Ni creo darle que ese memoria. ha sido el error que hemos cometido en América, que nuestros grandes delincuentes le tenemos tumbas que mucha gente le va a rendir pleitesía. El caso de Escobar en Medellín. Oh, pero eso es un atractivo turístico. O el caso, ¿qué hizo? Mira qué interesante y hacer esta pequeña digresión para que entendamos cómo estas cosas hay que deshacerlas y borrarlas. ¿Qué hizo Bukele en El Salvador? Coño, buen ejemplo. Buen ejemplo. Todas las tumbas. Todas. Todas. De los mafiosos, de los tipos que tenían mausoleos, que tenían, mira, vaina que aire acondicionado, que televisión, que tú dices, bien esta vaina. Todas. Desmantelada, coño. Obra, grito, el mundo. No se sabe dónde están ahora. Desmantelada. Y los materiales se usaron para construcción de vaina de cuero. Diablo, sí. Ah, tú ganaste en esto, que tú no. Usted no puede rendir ningún tipo de honor. Para que se vea como que, mira, yo quiero morir así, porque por lo menos, mira, viví como un mierda, pero morí bien martirizado. No, señor. Ese modo está excelente. Tú no puedes rendirle un culto a una gente que lo que es un maldito, un desgraciado. Y hoy en día, aunque vimos el discurso del presidente, te digo, volviendo al tema de Irán, de que a mí me causó mucho más inquietud. ¿De cuál presidente? Qué certeza, no del de nosotros. Okay. Abinader, cuando Abinader un domingo, yo tranquilo. A las 4 de la tarde. Salta con que preparen. Yo dije, coño, pero el COVID volvió. Mierda, ¿qué pasó? Nos van a trancar de nuevo. ¿Qué está pasando? Los iraníes llegaron a Haití, nos invadieron. Y sumado a eso, la visita de Kristi Noem, que se da un día antes en Punta Cana, el sábado en la noche, donde se estuvieron encerrados a puerta cerrada más de 2 horas. Y tuvo este comunicado como sin anunciarse de repente en un domingo. Creo que se le dio más. Es verdad que ella la quitaron porque estaba metiendo mano con un empleado. Pues te pregunto a ti, porque el que tiene aquí fuentes americanas es usted, caballo. Mira, y no es que tuve el honor de conocer las hermosas. Pero señora. eso es chisme eso es vaina de TMC. Eso, ella tuvo un lío ahí en el ICE con lo de lo del muerto. La audiencia del Senado. Sí. Pero sin embargo la nombraron enviada especial. Este puesto es mucho mejor, pues tiene ya categoría internacional. Enviada especial para el escudo de las Américas, a coordinar toda la alianza internacional presidencial para defender a las Américas. Mira, qué bueno que tú mencionas lo del presidente Luis Abinader, porque yo vi. Me dio miedo el discurso. Yo vi el discurso. Sí, yo soy un tipo cabaloso. Yo también. Los reconozco. Y que coincida el discurso de Luis Abinader con el discurso de Danilo del 2006. Coño. Y que estas fechas coincidan y que el viernes 20 sea igual que en el año 2020, que cayó viernes 20 también, el día que no cerraron. Cerraron ahí. Yo soy cabaloso. Y marzo, coño. Pero yo, de verdad, mantengo una actitud positiva. Primero, de que, si bien es cierto que la situación es delicada, yo creo que lo que hizo el presidente de comunicar oportunamente lo que estaba pasando es para que la gente se tome en serio que esto no. Y he visto, mira, ayer vi un tuit esta mañana de Guido, donde Guido hace algo que es extraño en la República Dominicana, tanto del PLD como la reacción de Guido. Guido felicitó al PLD por la reacción frente al problema que ha tenido como partido. Sí, no que vino aquí a politizarlo de una vez. Ha hecho, en vez de venir a decir, esto no sirve, este problema es culpa de Abinader, ellos hacen su aporte y dicen, bueno, entendemos lo que el presidente ha planteado, pero entendemos que si se enfoca de esta manera, desde esta perspectiva, el resultado puede ser mejor. Esa es la función de la oposición. Esa oposición constructiva. Y Guido lo reconoce en un tuit, y creo que eso también da una señal de cuál debe de ser el camino en un entorno como el que estamos teniendo como sociedad y en este contexto de crisis. ¿Y qué dice el presidente? Bueno, tenemos que tomarnos en serio el problema que está pasando. Van a venir días difíciles. Sí. Hoy yo tuve que echar 100 pesos más de gasolina. Hoy mismo, ¿verdad? No, 100 pesos más. O sea, que mi presupuesto aumentó 100 pesos. Nada, porque yo he hecho cantidad de galones. El que echa 10 galones gastaba antes, qué sé yo, 3,000 pesos. Para echar los mismos 10 galones tiene que gastar 3,100, para ponerte un ejemplo. Pero
En el caso mío, 100 pesos no me hacen la diferencia, pero hay personas que 100 pesos es mucho. Y tú estás exagerando. Miren, no estoy exagerando. No todos tenemos la misma capacidad de ingreso ni las mismas ocupaciones. Yo soy un tipo de una vida frugal, pudiéramos decirlo, que me puedo dar ciertas libertades que quizá otra gente que gana mucho más que yo no se puede dar. Entonces, en el caso de lo que el presidente le está diciendo a los dominicanos, nosotros tenemos que entender y tenemos que mentalizar que esto es una vaina que no la buscó República Dominicana. Esto no es culpa de Luis Abinader. Como yo he visto gente diciendo que con el tema del combustible, no es por defender, señores. Ustedes tienen 5 años pagando la gasolina al mismo precio. Exacto. Y el excedente que se iba, ven acá, hermano. Entonces, hay una explicación que el gobierno nunca hizo y fue explicar a la gente, miren, mientras nosotros aguantamos hasta que el petróleo llega a 80, el precio del combustible, cuando baja, lo que hacemos es compensar lo que cubrimos en el tiempo en el que el petróleo estuvo caro. Y nunca se recupera al 100% lo que se invirtió en mantener el precio frisado en el punto donde se tuvo durante 5 años. Entonces yo creo que nosotros debemos ya de hacernos adultos como sociedad. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Hacernos adultos como sociedad es dejar de comportarnos como niños malcriados cada vez que se presenta una situación donde hay que sacrificarse. Yo recuerdo cuando en mi casa había una sola televisión, nadie peleaba por ver televisión porque estaba distribuido. Y estaba distribuido el horario. En la tarde, de 3 a 5, yo veía muñequitos. De 5 a 7 nadie le ponía la mano a esa televisión. ¿Por qué? Porque era la hora de yo ver, de los muchachos ver muñequitos. Ahora, a las 6 hasta las 11 de la noche, mami veía 7 novelas, papi veía la noticia. Al otro día en la mañana, mami veía un programa de opinión. A las 12, a las 11 veía un programa de cocina. A las 9 veía a Mayra en Contigo Mayra. Y a las 12 ponía otra vez noticias. Después ponía a Bonanza a las 2 de la tarde. El diablo. Y a las 3 era que me dejaban ver muñequitos. Y yo no me morí. ¿Qué significa? El western. Que siendo niño quizá yo pude haber protestado. Y yo entendí que el sacrificio que nos toca a nosotros ahora es ese. Y yo desearía que no hubiera conflicto. Porque de verdad que la inestabilidad. Yo tenía un viaje planificado y yo, déjame esperar que estos pasajes bajen de precio. Los pasajes se han disparado todo. Se dispararon los precios de los pasajes. No es una cuestión de que nosotros lo veamos porque estamos asumiendo una actitud que para mí es problemática. Yo la entiendo porque cuando yo empecé a vivir cómodo en la capital, me empezó a resultar incómodo irme al campo a bregar con mosquitos. Oh, pero claro. A bañarme en un baño con un saco en la puerta. A cagar en una letrina. A cuetear. Mire, mi hermano, de verdad, o sea, cuando esa es la verdad, entonces yo entiendo. Nadie quiere dejar su gusto. Yo entiendo que la mayoría de los dominicanos, tal vez en el contexto en el que todo esto se da, pudieran sentir que no es necesario, que el gobierno exagera. Yo prefiero que el gobierno exagere en la planificación y que nos equivoquemos en estar sobrepreparados a que esto nos agarre como nos han agarrado otras situaciones totalmente desprevenidos. Tú mencionabas el caso de Leonel Fernández. Yo a veces pienso y veía el tuit de Leonel que me recordaba mucho a un tío que yo tenía, que mi tío resumía los problemas de la República Dominicana a 2 causas exclusivas. Lo de él se reducía a 2 causas. El país estaba mal porque Balaguer gobernaba. Balaguer. El problema es Balaguer. Y el país no estaba mejor porque no habían dejado gobernar al PRD. Eso era mi tío siempre. Este país está así porque el PRD no está gobernando. Pero si pasaba algo malo, estas son las vainas que pasan por gobernar Balaguer. Entonces yo creo que nosotros debemos de salir de ese pensamiento binario y entender que sí es cierto de que hay muchas cosas que son consecuencia de quienes gobiernan y toman decisiones, pero hay otras que son consecuencia del hábitat, del entorno, del ecosistema en que nosotros como nación coexistimos. Que no es que los factores externos no nos afecten, afectan más que los internos, porque República Dominicana importa más de la mitad de lo que se come. Sí. Aquí en República Dominicana
se importe el 100% de los combustibles, Eso es el dato más relevante. 100% de los fertilizantes que se utilizan para producir Importantísimo. comida. Aquí en República Dominicana no se fabrican carros, no se fabrican gomas, aquí todo se importa, y si hay una variable que afecte la cadena de suministro, o sea, cómo eso llega a la No, y República las Dominicana, importaciones, porque ahí desde se- donde se produce hasta cuando llega a donde usted lo adquiere o donde usted lo consume, si algo se afecta en el camino Casals, todo. entonces Los fletes suben. Los fletes son de los barcos, porque los barcos usan combustible. Los barcos no están yendo a vapor, ni electromagnetismo, van yendo a combustible. Los fletes suben, las navieras suben, los costos de almacenamiento suben, los costos de transportación suben. Obviamente, todo. Lo más importante aquí, como tú mencionaste, son dos temas que por lo menos la República Dominicana depende de esos insumos para la producción nacional. Hemos garantizado aquí casi el 40% del consumo interno de seguridad alimentaria. Eso es, pocos países lo tienen, gracias a Dios. Significa que la mitad de lo que aquí se come, se produce aquí. Eso es importantísimo, ¿eh? Porque si aquí dependiéramos de importación de alimentos, nos lleva el diablo ahora mismo. El diablo nos estuviese llevando ahora mismo. No alimentos de que procesados. como hay países hoy en día que Ni- son 90, 100% importación. Todas estas islitas del Caribe se le va a llevar el mismo diablo ahora cuando una botella de agua que no producen le pase de contar $1 a $5. Cuando una carne de pollo cueste de 2.50 a 5, 6 $6. Entonces, esos países tienen que revisarse, gracias a Dios. Nosotros no estamos ahí. Haití ni se diga lo que va a pasar, porque imagínate. Pero con los fertilizantes, eso es lo primordial que tiene que asegurar el presidente. Porque la agricultura aquí, la ganadería, eso es agua, sol, terreno y fertilizante. Mana, abono, fertilizante o comida. Y a Dios que Y dé a suerte Dios que con dé la la suerte. tormenta. Eso para garantizar la seguridad alimentaria. Y segundo, ir planeando, que me pareció bien adecuado esa propuesta de Cristi Noem, una reserva estratégica que se puede hacer o en mar, en una plataforma, o en la Saona, o en cualquier lado, una reserva estratégica para ir planeando para casos de emergencia como este. Aparte de la reserva en crudo que se tengan en refinería, tener una reserva estratégica que hasta sirva para como un contrabalance para cuando el dólar baje mucho y el petróleo sea más asequible. Esos son temas que ya como nación más grande uno podrá ir viendo. Tenemos que planificar. Pero lo que tú dices es cierto. Ahora, lo que yo no creo que esto vaya a perdurar tanto, primero porque Estados Unidos tiene control de Venezuela, que es el contrachoque del petróleo de Hormuz, y que con la reserva que tiene Venezuela y Estados Unidos va a obligar a Europa o a comprarle a ellos o a comprarle a Rusia. A Rusia que a OTAN le ha puesto todas las sanciones para no comprarle. Entonces miren cómo el ajedrez geopolítico. Rusia está muerto de la risa. Claro, Putin y Trump están así. El único que tiene problema en todo este contexto ahora mismo es China. Y ni siquiera problema, porque le han quitado parte de la producción ahí, pero Rusia se la va a suplir. Y Rusia se la va a suplir a precios especiales y no en dólares. Por eso te digo de que. En yuanes. Por eso te digo a ti de que si tú ves que este ataque a Irán pasó y no tuvo el respaldo de Rusia, que es el principal protector de Irán en Medio Oriente, Irán es que le suple todos los FPV, todos los drones de guerra en Ucrania, a Rusia, a Irán. Si Rusia no defendió a Irán a esto, es por algo. Y es porque sabe que el loco estaba medio sacatado. El ajedrez geopolítico El ajedrez está está, interesantísimo. si se da esto que está dando, se cambia el régimen en Irán, pasa lo de Cuba y se estabiliza eso, habremos visto el cambio de perfil y de eje geopolítico más importante de los últimos 100 años de la humanidad. Esto es más importante que la caída del muro de Berlín. Esto es más importante que la invasión de Polonia. Esto va a ser un cambio radical en el esquema donde hemos visto que Estados Unidos se ha divorciado Estados Unidos no, Europa se ha divorciado de Occidente y Medio Oriente se ha casado con un Occidente ahora. ¿Quién diría que Arabia Saudí y Estados Unidos serían los socios estratégicos conjuntamente con Israel para recomponer Medio Oriente? ¿Quién diría que sería Arabia Saudí que está construyendo un pipeline, un gasoducto para poder transportar sin necesitar el Estrecho de Hormuz, específicamente Estados Unidos? Eso jamás se habría visto. ¿Quién diría que la OTAN, después de ponerle sanciones a Rusia, que hasta le explotaron un gasoducto, el más importante del mundo, el Nord Stream 2, explotado, ahora van a tener que pagar para reconstruírselo, para poder comprarle gas y lo mismo petróleo a Rusia de nuevo por no lo con Irán? Eso es, tú me lo cuentas hace un año eso y yo no te lo creo. Yo digo, mira, chique, es el mundo que tú vives. Pero es el mundo que estamos viviendo. Y eso son cosas que trascienden
a países de mierda, no voy a decir que países de mierda no, pero a paisitos que quizás no tenemos la influencia Sí, no tenemos el peso en el ajedrez geopolítico de de definir grandes nada. ligas, pero somos importantes. Pero hay que cuidarnos, exacto. Sí, Tenemos sí. que, y para el hecho de cuidarnos, que Estados Unidos está pendiente de nosotros, hay que enviar a Christy Nolan de primera a hablar con el presidente. Ya sale para darle reassurance del pacto que se va a hacer para los fondos de America First, que ahí está incluido lo de Venezuela. Porque el presidente Trump se lo ha hecho en este primer año de término, que no, bueno, si concluyó Cumplió en enero, el 20. en este primer año y pico de término que tiene, es que la región más beneficiada de su mandato ha sido América. Eso no le quepa duda a nadie. Y él no va a estabilizar América entero con lo que ha hecho con Petro, con Maduro, con Honduras, con Brasil, con Argentina, con Salvador, Chile. con nosotros mismos. Él no se va a encargar de organizar esto para que se le estabilice ahora que pone el petróleo de Irán. Ya finalmente, tú no has notado como que ha habido un silenciamiento estratégico un poco extraño de parte de los agentes chinos en la República Dominicana. Yo leo el periódico toda la semana, todos los días. Sí, como están tan callados así es peligroso. Y los chinos, el anterior embajador. Están como el Tailandia y y el el grasoso. Y el actual, cuando llegaron, escribían artículos de opinión toda la semana. Chacho, en el el periódico, Listín Diario. como yo le decía, Beijing Diario. El Listín, oye, unos artículos mundiosos. Saludos Sí. a Chan Ron, que está en México ahora. Que estaba él lo escribía en la segunda página, en la 1, 2, en la 2, donde mismo publica Leonel. A veces lo publicaban ahí, después lo empezaron a publicar más para adelante, parece que alguien se quejó. Y resulta que tengo varias semanas, meses, Oye, mira, que buen enfoque. no me topo con eso. Me imagino que eso tiene que tener algún tipo de explicación. Ayer leía yo un artículo de opinión de Federico Jovines, que me parece que escribe bastante bien en el periódico Listín Diario. Me encanta cómo tuitea, sobre todo cuando es pelota. A ver cuando el vecino que está podando. No, el maldito vecino. El Yo vecino de ese padre de San Yo Federico, creo que la vaina, Jovines Federico. va a tener que decir dónde él vive, porque vamos a ir en un comité organizado entre la Y a ponerle su salsa en la mañana o a Sí, podar sí, parte de las sí, 7 de la sí, sí. mañana. El asunto es que él hizo un análisis bien interesante de cómo esta embajadora se está moviendo. Y yo creo que hay que darle lectura también a eso, porque la embajadora no solamente se ha mostrado muy activa Sí. respecto a su presencia, decir, bueno, aquí hay una embajadora, Estados Unidos está pendiente. Todos los perfiles que ha visitado. El acercamiento de la embajadora a ciertos perfiles, Es un mensaje. eso es un mensaje Correcto. importante que yo creo que todo el mundo tiene que prestar atención, no por un tema de buscar ejercer injerencia de algún modo, No. sino Va a de ver como un decir, palmadazo en la espalda. sino de decir, miren, Estados Unidos está aquí, nosotros estamos pendientes, pueden Exactamente. contar con nosotros, porque si bien es cierto que, Fíjate que no son las tradicionales en visitas momento- a la embajada. en momento Ella determinado, trasladándose a ella lugares. visitando. Es un mensaje, ¿eh? No es que Claro ella que besar mano en la sí. embajada, a las reuniones, Mira. ahí en cócteles. Ella trasladándose ahí a ver la gente. Exactamente. Yo creo que eso tenemos que hacerlo sí o sí. Ojalá y que nuestro amigo, el señor Lara, se anime. La simbología del poder. Vamos Pero a hacerlo. en el caso de lo que estamos viendo, de la embajadora americana, la cercanía que muestra y las acciones que ella ha tomado con temas muy delicados, como lo que ella misma anunció la vez de la suspensión de operaciones en el país De la DEA. de la sí. oficina de la DEA y el sometimiento a la justicia en Estados Unidos a varios agentes, porque se hizo pública la del agente que encabezaba la oficina acá, pero hubo otros agentes también que están sometidos a investigación y que fueron relevados de sus posiciones en República Dominicana. Realmente lo que está diciendo, entiendo yo con esto la embajadora, es que ellos, su relación pasiva con República Dominicana es un tema del pasado. Y lo más importante aún No, yo te dije. es que la agenda política de Estados Unidos no es venir a imponer su agenda político-ideológica a República Dominicana. Porque si tú te fijas, cuando la embajadora llegó aquí, a donde primero fue a la Catedral de Santo Domingo. No fue a un colegio, ni hizo una reunión en tanga, en la piscina, ni fue a un No, colegio no. con un esposo, no. Fue A la catedral. un mensaje Sí. no verbal
Y yo lo Brillante, interpreté Alberto. de esa manera y lo dijimos la vez pasada y lo digo ahora de nuevo. Esa fue la interpretación que yo le di de que entre iguales se tratan, digamos, iguales a nivel diplomático estoy hablando, porque sabemos que no somos iguales. Estados Unidos es una hiperpotencia, pero entre iguales a nivel diplomático se tratan con respeto y las cosas que simbolizan las diferencias culturales se respetan. Sí. Fue lo que yo interpreté. Puede estar equivocado. El caso de venir a imponer agenda a la República Dominicana, creo que fue un error. Fue demostró. agenda del gobierno de Obama. Eso genera una crispación innecesaria en la República Dominicana. El tema de que yo lo decía en aquel momento y lo repito ahora, 13 años después, esa es una página por la que del libro que todavía nosotros no vamos leyendo y no debería ocuparnos aún porque los momentos y los tiempos de cada cosa llegan. Esas oportunidades se darán. República Dominicana tiene todavía muchas cosas que resolver. Duramos casi 3 años sin embajador, Alberto. Es un mensaje. Haití con embajador designado. Islita el carajo de embajador, Caricón embajador designado. Y nosotros sin embajador, el principal aliado en América, Estados Unidos. Bueno. Eso fue un mensaje contundente. Precisamente eso mismo. No estamos de acuerdo con ustedes. Y eso como tú dices, será para la historia que tendremos que leer más adelante. Y veremos de nuevo la simbología del poder y la importancia de la figura de esta muchacha, Elia Campos, que es una mujer súper preparada en un rol como este, el que está jugando ahora. Que todos los embajadores que han venido aquí, desde Han Helter hasta el Valley Brutel, hasta Emma Robert, todo el mundo sabe que ha venido aquí. De Pastorino en para acá, aquí lo que ha venido es problema. El sol, en bachata, salvo la anterior embajadora, Robin Bernstein, que también hizo un trabajo bastante bueno. Pero aquí todo el que ha venido a quedarse, a hacer negocio y a ser amigo de los grandes. Esta mujer por lo menos ha demostrado en esa visita que ha dado y esto, de que lo que menos le interesa es hacer companchaneo con nadie. ¿Cómo que se llama la doctrina ahora? Don't row. Don't row 5.0. Nos vemos luego. Fuera.